boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Cuando el Señor quiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor quiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Y mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Hermoso eres tú, Señor. Nos gozamos y alegraremos en él, Señor. Voces de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. Hermoso eres tú, Rey, digno de ser loado, digno de ser temido. Tú que guardas el pacto y las misericordias. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré en ti, Señor. Nos gozaremos y alegraremos en ti, porque hermoso eres, Dios. Te adoramos y te glorificamos. Gracia y paz sean multiplicadas, mis santos. Vamos a levantarnos y vamos a darle gracias al Altísimo Dios. Sabemos que esto lo hacemos porque es un mandato que está escrito, Señor. Por eso te glorificamos, te damos las gracias por este pan, que es ese pan que no perece, sino que permanece para vida eterna, Señor. Lo creemos y necesitamos cada palabra que proviene de ti, Señor. Lo único que hacemos nosotros es enviarla, trazarla, pero esa palabra hará la obra para la cual fue enviada, Señor. Por eso te damos gloria y honra en esta mañana. Amén y amén, y la gloria sea para ti, oh Dios. ¿Se pueden sentar, mis santos? Durante toda la semana estuve escudriñando la vida de los apóstoles, pero hoy el título de la predicación se llama La gran vida a seguir del apóstol Pedro. Un apóstol que para nosotros, o para cada uno de los que seguimos a Cristo, sabemos cómo fue su vida, cómo fue transformada su vida, y lo más importante
sabemos que nos dejó unas enseñanzas en el libro de la vida de cómo cada uno de nosotros también llegamos como llegó Él algún día. Y nos promete, si seguimos siendo fieles, si seguimos siguiendo su llamado, vamos a alcanzar las mismas maravillas para lo cual ellos fueron dispuestas y las alcanzaron. Vamos a hablar de un apóstol que para nosotros nos acordamos únicamente, ¿qué cosa nos acordamos únicamente? Que Él lo negó, ¿cierto? Que uno inmediatamente le hablan del apóstol Pedro y uno, que era de un temperamento fuerte, pero el Señor lo fue moldeando. Pero no nos acordamos de todo lo que Él pasó junto al Maestro y de cómo vamos a hablar como un santo varón como Él fue un varón tan apasionado, tan entregado a las maravillas del Señor, que hoy el Señor nos hace llamado a cada uno de los que estamos aquí a seguirle, donde quiera que estemos. Amén. Porque esta escritura nos deja plasmado no solamente las victorias que tuvieron ellos, sino las circunstancias adversas que ellos tuvieron, y lo más tremendo, no les escondió su vida privada. Él le mostró tal y como al santo varón David, no le escondió su pecado, lo vio, pero no para que nosotros lo criticáramos, sino para que viéramos que sí se puede salir de donde estamos. Amén. O de donde nos encontramos. Porque así es la palabra. ¿Qué trae la palabra para nosotros? Libertad. Trae para nosotros gozo. Trae para nosotros aliento. ¿Sí? Porque proviene del Altísimo Dios. Y no hay otra manera de contrarrestarla si no es por el mal con la palabra del Altísimo Dios. Y porque este santo varón puso la mirada no en un hombre, sino en el gran Maestro y Salvador. ¿Cómo conocían al apóstol Pedro? Él lo conoció como Simón, ¿sí? Pero él le puso Pedro, o la roca, o Cefas, como le dijo él, pero también el apóstol Pablo lo menciona en una de sus cartas y lo menciona como Cefas, como le puso el Señor Jesús. Nosotros, por algo, el Señor le cambió el nombre a cada uno de estos apóstoles. No quiere decir que nos vaya a cambiar el nombre, eso tiene un significado espiritual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros vinimos con los nombres que tenemos, pero tenemos una esperanza. Así nos van a llamar en la tierra a cada uno de nosotros. A mí me llamarán desde que nací hasta que voy al Señor a su santa presencia, me van a llamar Oscar y así me voy a quedar para toda la vida. Amén. Pero en el Espíritu, ya ese Oscar no va a aparecer más, ni Samuel, ni Filadelfo, ni Esteban, ni Juan. No, nosotros nos es prometido algo muy maravilloso, que ese nombre va a ser cambiado ¿por quién? Amén. Que seremos transformados en esa gloria. ¿Cómo era? Porque lo que les mencionaba anteriormente, ¿cómo sabíamos que era conocido el apóstol Pedro? Que era de un carácter fuerte, pero no vemos el otro lado, lo que siempre nosotros vemos de la otra persona. ¿Sí? Se comporta un momento mal y decimos, ese es de mal carácter, ese es impulsivo, ese es inconstante en todos sus caminos. Y así le pasaba a los apóstoles. Ellos tenían un carácter cada uno, el uno era noble, el otro era incrédulo, el otro era de un carácter fuerte, o el otro era callado, el otro tenía que ver todo para poder creer. ¿Sí? Entonces ahí no nos da escapatoria, porque cada uno de nosotros hemos batallado no contra el que está al pie, sino contra nosotros mismos, que se levantan en nosotros muchísimas cosas para el desagrado del Altísimo Dios. Amén. Entonces, vemos que el apóstol Pedro, y eso está confirmado en las Escrituras, y eso debemos tener cada uno de nosotros. Les voy a mencionar unas pocas, porque para cumplir los requisitos de Cristo, y que si realmente hemos cumplido su evangelio, tenemos que tener esas características en el nombre del Señor. Que no la vamos a lograr todas al mismo tiempo, pero el Señor nos promete que a medida que vayamos andando en este camino, el Señor nos dotará de cada una de estas maravillas. ¿Sí? Entonces, el apóstol Pedro era una persona amable, a pesar de su carácter fuerte. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa amabilidad para ser conocidos entre las gentes? Nuestra amabilidad debe ser conocida en todas las partes. Qué bonito es ver una persona que sea amable. ¿Para dónde va? Siéntese acá. ¿Cómo le ha ido? Saludar, ser saludado. O sea, es algo muy que debemos tener esa identidad de Cristo en nosotros. Amén. ¿Quién es atento?
¿Quién fue el primero que fue impulsivo en la parte del Señor cuando estuvieron los apóstoles? Pedro. Tanto sería que le defendió a su maestro y le quitó la oreja a un soldado. Él no pensaba las cosas, pero era por el amor que él le tenía al Señor Dios Todopoderoso. Era diligente, era honesto. Él si algo era una persona honesta, era sincera. Amén. Era en su parte valiente, veraz. Ahora nosotros tenemos que ser aún más ir más allá porque tenemos este pergamino. Aunque no hayamos compartido del maestro, hemos sabido las vivencias que él nos ha dado. ¿Quién no tiene testimonios acá? Todos nosotros. Y los he escuchado y me gozo también de ellos. Y el testimonio que ha tenido mi hermano, mi amado, me sirve a mí para demostrar que la potencia de Dios es extraordinaria, que las enfermedades irán, que los peligros que hemos tenido el Señor nos ha librado, y me he gozado de cómo un amado ha sido librado de un accidente de tránsito. Una persona se cae a la vuelta de la esquina en un andén y ahí quedó, porque lo he escuchado. Se atragantó con un alimento, ahí quedó. Pero yo he escuchado acá unos testimonios que uno dice, Señor, pero yo me cojo la cabeza, ¿y cómo fue posible tan grande maravilla? Es la demostración de que el Señor ha estado con nosotros, no físicamente, no lo hemos visto físicamente, pero Él ha estado en nosotros en potencia y en virtud. De eso se trata la fe, mis santos. La fe no es por ver, es por sentirla, es por creer que va a pasar. Es porque yo saber que yo tengo la fe, la suficiencia de que el Señor me va a regalar mañana, si es posible, otro día. Eso es confianza, eso es fe puesta en nosotros por el autor y consumador de la fe. ¿Es a saber quién? Cristo Jesús, dijo el apóstol Pablo. Entonces, nosotros, aunque no hayamos compartido como tuvieron el privilegio esos santos varones, porque fueron los hombres más afortunados de esta tierra, comieron con Él, compartieron con Él, vieron las maravillas que Él ha hecho, inclusive lo vieron en una cruz como fue el apóstol Juan, y vio que dio la vida por cada uno de nosotros. Amén. Nosotros también, aunque nos parezca increíble, nosotros hemos comido con Él. Aunque no hemos estado en la cena, nosotros hemos partido su pan. Hemos compartido su sangre cuando Él nos rescató de las cosas que nos eran contrarias. Bebimos con Él y estamos disfrutando en este reino, porque qué gracia, ¿sí o no? Que nos digan el reino, van a heredar el reino de los cielos, van a heredar el paraíso si no lo vivimos aquí. Esta vida no es solo sufrimientos, es gozo por medio del Espíritu Santo. Sí, Él no nos promete una vida llena, color de rosa 100%, no, Él dice en su palabra que confiad, yo he vencido al mundo. O sea que sí hay una manera de poder vencer el mundo y es por medio de su Hijo amado. Amén. Entonces, ¿sí sabemos las cualidades que debemos tener nosotros? ¿Sí vemos los requisitos que debemos tener para entrar en ese gozo del Altísimo Dios? Pero a mí me aterra una cosa del santo varón Pedro, y es que amaba al Señor con todo su corazón, a pesar de que lo negó, a pesar de que le preguntó que no era posible, que no se fuera a dejar crucificar, y él le dijo una palabra fuerte, pero él siguió, vivió momentos tristes, sí, pero él amaba al Señor con todo su corazón. Ahora, vea la potencia del evangelio. Dice que ellos eran varones ¿qué? Sin letras. Amén. Nos dice en la palabra ya en Hechos 4:13. Entonces, viniendo la constancia del apóstol Pedro y del apóstol Juan. Entonces, ¿qué nos dice? Que veían ¿qué? La constancia. Una palabra maravillosa. Cuando tú no eres constante en las cosas, pues no vas a llegar a ningún sitio. Les voy a poner un ejemplo. Si yo tengo un propósito de comprarme mi casa, tengo ese propósito, ahorro, y
y resulta que voy en la mitad del ahorro y saco de ahí, y saco de ahí. ¿Hay constancia en eso? Cuando yo soy constante me puede venir la situación que sea, pero yo persisto en ese negocio. Bueno, no hubo para esto, no, yo sigo ahorrando para mi casa. Y eso es lo que tenían los apóstoles después de conocer al Señor Jesús. Cuando lo empezaron a conocer, ¿qué fue? Fueron transformando sus vidas. Entonces nos dice, entonces viendo la constancia, Hechos 4:13. Entonces viendo la constancia del apóstol Pedro y del apóstol Juan, sabido que eran hombres sin letras. Ustedes saben que es varones sin letras, no sabían ni leer ni escribir. Aterrador. Porque si uno se pone a ver y los más inteligentes o más personas más dotadas, ¿cómo hicieron para escribir de tal manera perfecta la carta del apóstol Pedro, la carta del apóstol Juan, la carta del apóstol Santiago si eran pescadores? Yo creo que ni sabían hacer una suma o una resta. Pero el Espíritu Santo que sí va en ellos, trazaron esa palabra mejor que una persona indocta de las Escrituras. Porque si uno se pone a ver esta palabra, tiene una sabiduría la cual no tiene ningún otro libro en el mundo. Ningún científico puede hablar de esta manera, porque esto es inspirado por Dios y el Padre. Y ellos fueron utilizados para trazarla. Nos dice más adelante, hombres sin letras e ignorantes. La palabra no esconde nada, ella la traza tal y como está. Eran hombres sin letra e ignorantes. No tenían ningún curso, digamos como ahorita de bachillerato ni nada de eso. No, eran ignorantes. Pero como el Señor quiere y le pluje escoger al que sea, puede escoger una persona sin letras como escogió al santo varón Pablo, que era docto en las Escrituras. Yo creo que para poder trazar su palabra necesitaba hablar otro idioma. Era un varón sin tacha. O sea que para nosotros no hay ni podemos menospreciar al uno ni al otro. No, Él escoge, pero lo que más le interesa es que haya ese deseo ferviente en nuestro corazón. Amén. Y les conocían que habían estado con el Señor Jesús. Vean esto, y uno se preguntará así, ¿no? ¿Cómo conocían que habían estado con el Señor Jesús? Si ya había partido el Señor Jesús y estaba resucitado. Amén. Nosotros nos identificamos cuando nosotros somos creyentes, y eso le ha pasado a más de uno porque lo he escuchado. Vea, usted se ve diferente a los demás. Hay algo en usted que, sin haberle hablado, hay algo en usted que es diferente a todos los demás. Es porque hemos estado con el Señor, no físicamente, sino resucitado. Cuando uno se contagia del Señor Jesús, es diferente a los demás. Tú eres diferente, se te ve la vida espiritual que llevas dentro. Tus ojos no son los mismos que los demás, porque hay esa luz maravillosa del Altísimo Dios. Ese porte, esa gallardía, me imagino, del apóstol Pedro. Tanto sería el poder y la demostración, un varón sin letras, sin sabiduría, que era inconstante en todos sus caminos, se convirtió en ese apóstol que cuando su sombra pasaba, cuando pasaba la sombra del apóstol Pablo, cuando pasaba sus sudarios, ellos eran sanos. Porque eso es lo que nos promete el Altísimo Dios cuando confiamos en Él. Nos transformará la vida, no la misma que veníamos antes. ¿Sí ve que estamos en la mejor profesión? Una profesión que tiene buena remuneración, buena paga. Porque si yo estudio una ingeniería civil o para ser doctor, pues yo tengo una recompensa acá en la tierra, monetaria. Y que me digan de pronto doctor o ingeniero y me pongan en un puesto, pero eso es pasajero. Sirve y nos toca hacerlo porque el Hijo de Dios sale adelante con todo. Pero tenemos una mejor provisión en Dios, que si hacemos esta profesión tendremos una paga aquí y 1000 veces en la vida venidera. Tus nombres estarán escritos en el libro de la vida, porque eso va a pasar, que Él vendrá por segunda vez y apartará, ¿qué dice? Sus ovejas y los cabritos a este lado. Imagínese el que salga adelante en una profesión acá en la tierra y tras del hecho sea una persona creyente en Dios. Y lo he visto, varones transformados para la gloria de Dios y que tienen una buena posición también en la tierra. Y en la Escritura también me menciona, ¿quién era Cornelio, perdón?
¿Quién era el apóstol Pablo? ¿Quién era el médico Lucas? Unos varones, médico Lucas, imagínense. Pero a él le interesó más la vida del Altísimo Dios. Se consagró más a su vida. Amén. Bueno, el apóstol Pedro no conocía al Señor Jesús, como nos ha pasado a cada uno de nosotros. Unos son nacidos en la fe, otros los ha llamado al Señor después de cierto tiempo. Pero el apóstol Pedro no sabía quién era él. Y adivine quién le trajo la razón. ¿Qué le dijo al hermano? Andrés. Andrés llegó y le dijo: hermano, yo no sé cómo se dirían ellos, hermano, Pedro. Ah, no, era Simón, ¿no? Porque Pedro se lo puso a... Le dijo: hemos hallado al Mesías, el prometido de Dios. Lo hemos hallado. Me imagino ese gozo que saltó, porque si hay algo que mira al Señor es que porque en nosotros hay un deseo de servirle, hay un deseo de conocerle, hay un deseo de ver más allá. Yo creo que ese instante para el apóstol Pedro, porque se estaba cumpliendo la profecía del profeta Miqueas, que hallarían el Mesías. ¿Por qué se dan cuenta que el Mesías había llegado? Porque él estaba haciendo sanaciones, estaba demostrando que el poder de su palabra iba a levantar muertos, y lo estaba haciendo. Entonces yo le dije: hemos hallado al Mesías, vamos. ¿Cuántos de nosotros también nos ha llegado esa palabra? Hemos hallado un lugar donde se habla el Espíritu, se habla la palabra del Señor con denuedo. Hemos hallado al Mesías. Eso está escrito en el apóstol Juan 1. ¿Qué hizo? ¿Él rechazó el llamado? No, él fue a indagar si eso que le habían dicho era verdad. ¿Qué le dijo el Señor Jesús al apóstol Pedro? Una sola cosa le dijo. ¿Qué le dijo? Sígueme. ¿Y él qué hizo? Dejó absolutamente todo por amor del Salvador. ¿Fe o no hay fe? Hay una fe extraordinaria. Lo dejó todo, no le importó. Oiga, yo tengo ahorita tres cosas que hacer, 4. No, a él no le importó. Él lo siguió porque sabía que tenía ese llamado del Altísimo Dios. Él lo dejó todo. Amén. Inmediatamente el Señor le dijo: ya no te llamarás Simón, sino Pedro. Y en varias partes le dice también: Simón, hijo de Jonás. Amén. Ahora, vayamos al apóstol Mateo 14, 28, y vamos a ver algunas de las vivencias que tuvo este santo varón. Apóstol Mateo 14, 28. Y nos dice: vayamos desde el 22. Y luego el Señor Jesús hizo a sus discípulos entrar en el barco. Él venía ¿de dónde? De predicar. Y lo subió a un barco e ir adelante de él a la otra parte del lago, entre tanto que él despedía a las gentes. Y despedida a la gente, subió al monte apartado a orar, y como se fue la tarde del día, estaba allí solo. Entonces él los mandó en una barca y él se fue a orar. Él estaba ¿qué? ¿Haciendo qué? Velando, orando. Lo que debemos hacer los que somos cabezas de familia: orar por nuestros hijos, orar por nuestra esposa, ser consagrados para que los demás sean guardados. Mientras los apóstoles no sabían lo que iban a pasar, él ya estaba preparado porque estaba en comunión ¿con quién? Con el Padre. Él ya sabía que a los apóstoles iba a acontecer, o sus discípulos en ese tiempo, que les iba a acontecer algo muy tremendo. Y ya el barco estaba en medio de la mar, atormentado de las ondas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vela de la noche, el Señor Jesús fue a ellos andando sobre la mar. Él ya estaba preparado. Él ya sabía que esos apóstoles, los discípulos, iban a pasar un momento de dificultad. Entonces imagínense esa escena allá, ustedes allá, metidos en esa barca. Las olas chocando fuertemente contra esa barca. El viento recio a punto de tumbar esa barca, y que de pronto ustedes no sepan ni nadar. Y en peligro su vida.
Y ellos cansados, ladeando la barca para un lado, para el otro. Señor, ¿qué hacemos? Me imagino los pensamientos. Acá me llegó el día y yo creo que en sus pensamientos, ¿dónde está el Señor Jesús? ¿Qué hacemos? Porque llegan dificultades hacia nosotros, llegan momentos, tormentas, dificultades y no sabemos para dónde coger, para dónde parar. Y tanto sería, me imagino, ya lavados, empapados esto, ya cansados, fatigados de luchar, que vieron desde lejos al Señor Jesús. Y tanta sería su incredulidad que dijeron, parece fantasma. Amén. Vamos a seguir leyendo. Mas la cuarta vela de la noche, en el 26, y los discípulos viéndole andar sobre la mar, se turbaron diciendo, fantasma es, y dieron voces de miedo, imagínense. Mas luego el Señor Jesús les habló diciendo, confía, yo soy, no tengas miedo. Imagínense esa maravilla del Señor, verlo flotar en esas aguas. Amén. Ahora, ¿por qué los discípulos, por qué los apóstoles pasaron esa dificultad en medio de la tormenta? También, pero hay una maravilla, dice, porque el Señor no estaba en esa barca, no estaba. Si Él estuviera ahí, porque a Él les pasó también, que cuando estaba el Señor Jesús, ¿sí se acuerdan de esa parte? Que Él estaba en esa barca, Él se acostó a dormir. Entonces, tranquilamente también la barca empezó a hundirse y el Señor, perecemos, ¿qué hacemos? Y Él durmiendo. Y lo único que Él, véalo, la importancia de tener una conexión con el Padre. En la casa pueden acontecer miles de cosas, pero si hay un creyente, se permanece esa tranquilidad y sabe que él está confiado porque él ha hecho un negocio con el Padre y ha estado con él hablando durante el día y ha estado orando durante el Entonces, ¿qué pasó? Se les presentó en forma de fantasma, ¿no? Pero según ellos. Entonces respondió el apóstol Pedro, vea lo maravilloso que va a pasar aquí a acontecer. Y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya sobre ti las aguas. El primero. Pedro, como siempre, hay uno que se arriesga. En cada familia hay alguien que, mejor dicho, va, no importa, porque sabe que está confiado en el Señor. Los otros, me imagino, se quedaron mirando, pero lo criticaban, ¿no? Pero no, a él no le importó. Y todo el mundo lo critica al apóstol Pedro que lo negó, pero no saben, no se acuerdan que fue el primero que se botó de la barca. Amén. Entonces, ¿qué hizo él? Entonces, él dijo, ven, con esa seguridad del Señor, le dijo, ven, y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir al Señor Jesús. A diferencia de todos los apóstoles, fue el único que salió, se atrevió a creer, andó sobre las aguas. Bueno, ahí le aconteció después que le faltó la fe. Quitó la mirada y se empezó a hundir y me imagino ese miedo. Y cada uno le criticaba, ¿sí ve? Pero ¿quién tomó la decisión? ¿Él o los otros? Él. A veces criticamos a la gente que es apasionada, que es entregada al Señor y de pronto lo vemos en la derrota. Pero no sabemos que en Él hay ese amor de Dios y tenemos que apoyarlo, mis santos. Eso es lo que hace el amor de Dios. Bueno, tomaron esa decisión, tomaste esa decisión, Señor, ayúdalo, socórrelo, si es tu santa voluntad. Porque así actúa el Señor. Él no se cansa, Él le dijo, ven, con esa seguridad, ven. Pero Él no pensó que cuando quitó por un momento la mirada del Señor Jesús, se hundió. Y así pasa, eso es relativo. Vea, esta palabra es trazada y es paralela a nuestras vidas. Él pone vivencias porque nosotros vamos a pasar las mismas cosas que pasaron ellos. Entonces, cuando nosotros, primero, si no está en esa barca el Señor Jesús, no vamos a permanecer. Si en nuestra vida no está fundamentada la vida del Señor Jesucristo, la vida de Dios, pues vamos a salir perdedores. Cuando nosotros quitamos la mirada del Señor Jesús, pues vamos a perecer. Amén. Ahora dice la palabra, me puede acordar bien, dice, por fe andamos, ¿no por qué? Por vista. O sea que sí le faltó la fe al apóstol en ese momento.
Y nos ha faltado a cada uno de nosotros en algún momento la fe. Que llega un momento en la vida de uno y uno se rasca la cabeza, Señor, ¿cómo vas a actuar en este negocio? Pero con lo que uno no entiende es que Él actúa de maneras maravillosas y extraordinarias y la hemos visto en cada una de nuestras vidas. Amén. Bueno, ahora vayamos allá al profeta Isaías 43:2. Para corroborar esta parte. Porque mira, mi santo, yo les doy este testimonio. Yo llegué a un momento de dificultad, a un momento en mi vida en la juventud que no sabía para dónde ir, que no sabía qué hacer, que estaba en una tristeza que me embargaba y no había poder humano, así me dijera mi mamá, mi papá, ¿qué le pasa? Levántese, quítese esa tristeza. No, porque esa tristeza el único que la puede quitar es Dios. ¿Sabe cómo pueden ayudar un padre, una madre? Orar por su hijo. Llega un momento en la vida de una persona que no hay poder humano que pueda hacer algo por esa persona. Lo único que puede interceder ahí es Dios y no hay otro que pueda interceder sino Él. Y me salió esta parte. Había un varón especial que en ese momento que sacó un papelito y dijo, mamá, saque ¿cómo es que le dicen a eso? Unas palabritas. Y dijo, Señor, confírmame, y me salió esta parte. Y dice, y ahora sí dice el Señor Dios Altísimo, criador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. El mismo que lo formó en el vientre a mis santos, a cada uno de mis santos, Él mismo lo formó y los eligió para la gloria del Altísimo Dios. Créanlo. Ustedes vienen predestinados de antes de la fundación del fondo. Yo dije, voy a formar a sutano, a fulano desde el vientre de su madre. Así tu mamá ya le hayan dicho los médicos, ese bebé no va a nacer. No, pero si es elegido, él va a nacer, no se preocupe. Como le dijeron a mi esposa que no iba a tener ningún hijo, ahí tienen 3. Que sus hijos iban a nacer con alguna enfermedad. No, porque el Señor me prometió a mi salud. Le creí más al Padre que a un hombre. ¿Sí ve la diferencia? Y nos dice, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Imagínense cuando digo, esto es mío y nadie me lo va a quitar de mis manos. ¿Quién me va a arrebatar algo que es mío? Es muy difícil. Pero cuando tú perteneces a Dios, no hay nada que pueda arrebatarlo de sus manos. Si estás en el fango, de allá te va a sacar. Si vas a estar en un infortunio, de allá te sustentará el Altísimo Dios. Pero hemos perdido esa pasión, nos hemos dejado de embarazar de las cosas que no son de Dios. Y ha primado más lo del mundo que lo de Dios. Porque Él no se ha olvidado de ti, a pesar si estás en el error, si estás en el infortunio, Él se acuerda de ti porque lo que formó, o acaso la mujer, la mamá, la madre se olvidará de lo que crió, de lo que parió. Cuanto más será nuestro Padre Celestial cuando ha elegido a sus hijos para la gloria suya. Vea, hay momentos en la vida tan difíciles que, como dice el apóstol Pablo, vemos en peligro nuestra vida. Llega momentos, porque yo los he pasado, eso para nadie se escondió. Ay, si el pastor todo le ha sido para... No, mi santo, porque el único que conoce la vida. He tenido tentaciones, he tenido enfermedades, he tenido una cosa y una otra, y siento, Señor, siento desfallecer, pero me salió este versículo y me levantó para la gloria suya, y no solamente en una oportunidad, sino en varias oportunidades. Y entonces Él me dice, como le dijo al apóstol Pablo, bástate en mi gracia, porque en tu debilidad tú me reconoces que soy Dios. Y entonces yo digo, Señor, mejor es creer en ti que confiar en el hombre. Mejor es mi esperanza ponerla en ti que en los hombres. Y nos dice más adelante, te redimí, te puse de nombre, mío eres tú. Cuando pasare las aguas, yo seré ¿qué? Contigo. Y por los ríos no te anegarán, los problemas no te van a negar. Hay gente que ya no,
que llega tanto el problema y la desesperación que terminan sus vidas. Que dicen ya no puedo más, se van a un manicomio, se van a un lugar, a otro, no sé, quedan en la indigencia, pero nosotros nos ha llegado las dificultades, sí, hemos estado en peligro, pero de ahí nos ha sacado el Altísimo Dios y nos ha revestido por medio de su palabra. En diferentes formas Él actúa, te manda a una persona para que te dé palabra, te habla por medio de su Espíritu Santo, te envía un sueño, Él trabaja en multitud de formas. Vea, yo tuve un sueño, amados, dice que el que sueña cuente sueños. Vea, en ese mismo instante, a la par de que me salió esto, yo tuve un sueño también. Yo veía cómo estaba el Señor Jesucristo con el apóstol Pedro en un lugar. Y yo estaba mal. Yo lo único que me acordé, no le alcancé de su rostro, solamente aquí. Y fui hasta donde Él y me arrodillé y lloraba de una forma extraordinaria a sus pies. ¿Sabe qué es lo más maravilloso? Lo único que yo me acuerdo es que Él tocó mi cabeza y supo todo lo que yo tenía. No me juzgó. Lo único me dijo: hijo mío, sigue adelante. Pero al Él imponer sus manos en mi cabeza, me levanté con un gozo por muchos días y eso me sirvió. Ustedes tienen, mis santos, que empezar a disfrutar, sí, porque una cosa es que a uno se lo cuenten, y varios de mis santos lo han vivido. Pero lo más maravilloso que tengo contigo, que has dejado su primer amor, nuestro primer amor, cuando nadie nos sacaba de ese lugar, nadie nos dejaba de dejar de congregarnos, nadie nos dejaba de estar allá escudriñando su palabra, íbamos gozosos a la iglesia. ¿Quién nos apartó? ¿Quién nos embarazó para no obedecer a la verdad? Si veníamos bien, si venían bien, si veníamos con esa potencia y demostración del Espíritu Santo. Que antes nos perfeccionábamos por el Espíritu, ahora nos perfeccionamos por la carne. En ninguna manera, porque poderoso es Dios para levantarnos a cada uno de nosotros. Amén. Los ríos no te anegarán, cuando pasares por el fuego no te quemarás. Nos acordamos inmediatamente de quién, del profeta Daniel y no tanto ellos, sino de los 3 varones que fueron. Y amados, díganme, ¿quién de ustedes hace eso? Si no es por medio del Espíritu. Que le digan, vea, fulano, sutano, lo vamos a echar. ¿Va a negar el nombre del rey Nabucodonosor? Ah, bueno, entonces aténgase a las consecuencias. Va y me lo echan en un horno de fuego y lo vamos a quemar vivo. A ver quién hace eso. Pero estos varones tuvieron la potencia, la valentía de poder que ellos, inclusive fue tanto lo que, no lo dice la palabra, pero yo creo que el rey Nabucodonosor no los vio ni llorando ni compungido, sino simplemente ahí orando al Señor. Préndame en ese horno aún más, 7 veces más. Que tanto sería que los soldados que los enviaron se quemaron desde la distancia. Pero cuando ellos entraron ahí, les pasó lo mismo que la barca. Entonces el rey vio desde la distancia, pero no fueron 3 los que echamos ahí en el horno, pero yo veo un cuarto ahí, semejante a los hijos de los dioses. Ahí ya estaba el Señor Jesucristo con ellos y los libró del fuego. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha librado del fuego? No estamos solos, nunca hemos estado solos. Ni en el momento más duro y de la dificultad más angustiosa hemos estado solos. El gran Salvador ahí ha estado con nosotros. Nos dice: cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, por los ríos no te nadaré. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén. Entonces volvamos a la barca. Ese es un símbolo de los que siguen haciendo ese viaje con el Señor Jesús. El Señor nos suelta a ese mar impetuoso, lleno de peligros, y avanzando por las dificultades y la tormenta, porque Él ha estado con nosotros. Amén. La única manera de salir adelante, ¿cuál es? Es poner nuestra mirada, nuestra esperanza en el Señor Jesús y en Él solamente. Amén. Ahora vayamos al apóstol Juan 21 y vamos a terminar ya con este
Otra vivencia que tuvo el apóstol Pedro, que inclusive mandamos el devocional el día viernes hablando de esto, pero hoy vamos a profundizarla más. Amén. ¿Quién escuchó el devocional? Hermoso, ¿no? Hermosa esa parte de la palabra. Bueno, algo que el apóstol Juan 21, ya les digo desde qué verso. No, desde el primero. No lo vamos a trazar todo porque no hay tiempo, pero vamos a trazar un pedazo. Bueno, algo que sí caracterizaba al apóstol Pedro es que era ¿qué? Genuino. Y el amor también, pero era genuino. Se demostró tal y como él era. O sea, él no le dio pena que lo mirara a todo el mundo bravo, no, a él no le importó nada de esto. Él siguió adelante y demostró lo que era. No se puso con ningún tapujo en su vida. Amén. ¿Por qué? Porque su valor, al dejarlo todo, eso ya tiene, como dice el hombre, un plus. Él dejó todo. Él dejó todo. Y poco a poco, a medida que iba creciendo con el Señor Jesús, cuando vivía con Él, cuando lo veía Él, ¿qué hacían esos apóstoles? Tener ¿qué? Un crecimiento en su vida espiritual. Ellos todos los días, cuando estaba el Señor Jesús, aprendían. Cuando los vio de pronto peleando en un instante, ¿qué les dijo? Mirad a estos niños, aprended de ellos. Que el que se quiera hacer el más grande venga ¿qué? A servir. Entonces no se les aterre que aquí ustedes vean al pastor de pronto sirviendo los tintos, porque acá no hay diferencia, acá no hay alturas, acá no hay posiciones, acá hablamos solamente de un rey, acá no hay posiciones ni hay nombres, nos decimos por respeto así, pero sabemos que el único importante es el Dios Altísimo y su Hijo amado. Amén. Y lo más importante es que el apóstol Pedro se quedó ahí. Si usted se pone a indagar, el apóstol Pedro alcanzó muchas, pero muchas promesas. Tanto sería, dígame, una de esas. ¿Le dio qué? ¿Y qué es? Y uno dice, pero ¿cuáles llaves del reino? Dice más adelante que él tendrá el poder de ¿qué? De desatar. Amén. ¿Sí ve lo importante? De uno andar en los caminos del Señor, que tiene hasta esa potestad de atar o desatar cosas que vengan a nuestra vida y a la vida de nuestros hijos y a la vida de nuestra parentela muy cercana. Vayamos. Apóstol Juan 21. Qué maravilloso. Oiga, mis santos, de verdad, cuando yo leí me saltó mi corazón. Ustedes cuando ven esas películas, mis santos, por eso es bonito, no dejen de estar viendo las novelas y youtubers, no, pónganse a ver películas del Señor y ahí siguen indagando. Yo no digo que se queden 100% ahí, no, pero de vez en cuando miren ese tipo de películas. Después se manifestó al Señor Jesús otra vez a sus discípulos en el mar de Tiberias y manifestóse de esta manera porque Él se manifiesta como Él quiere y de maneras extraordinarias. Amén. Y no solamente se le había manifestado una vez, sino esta era la ¿qué? La tercera vez, después de que Él resucitó. Estaban juntos. Mira quién estaban. No estaban todos los apóstoles, porque uno tiene de pronto el mal concepto, pero ahí lo dice la palabra, que solo había 5. Imagínense. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Didimo, el que tenía que tocar la llaga y esto. Imagínense en esa sola barca todos esos temperamentos. Acá hay cualquier cantidad de personalidades, de temperamentos. Estamos en esa barca que es nuestro Señor Jesucristo. Pero habían 5. Y el Didimo, Natanael, que era un varón especial, que el Señor dice que no hay un varón como un varón verdadero, íntegro. Sí le dijo a Natanael eso, ¿no? Y los 2 hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. O sea, había 7. Amén. ¿Quién eran los hijos de Zebedeo? ¿Y qué más? No, Santiago. Esos mismos 2 que le habían dicho al Señor Jesús, si quieres que descienda a fuego y mate a los demás. Porque cuando uno está siendo transformado por el Altísimo Dios, va cambiando su carácter. Entonces, esos mismos 2 varones
Imagínense en esa barca todo ese temperamento, el uno bravo, los otros que no tenían misericordia, pero estaban moldeados en una sola barca. Y entonces lo que no sabían ellos, lo que les iba también a acontecer más adelante. Decirle: Simón, a pescar voy. Pero si uno se pone a analizar la palabra, lo dice en un tono de tristeza. Como cuando le dijera a la mamá Marta: vamos a pasear, pero tengo mi tristeza ya en mi corazón. Entonces él dijo: vayamos a pescar, porque no había más que hacer. Imagínense ustedes, después de ver a su maestro crucificado, de todas las vivencias que habían vivido con él, de haberlo visto levantar muertos, de haber visto sanaciones, prodigios, y después verlo crucificado en una cruz. Tremendo, ¿no? Entonces ellos pensaban que su vida había acabado ahí. Lo que no entendían ellos es que su vida iba a empezar ahí. Lo que para nosotros es una derrota, no sabemos que de ahí en adelante nuestra vida va a ser totalmente distinta a la que veníamos trazando. Ellos pensaban que su vida ya había acabado ahí, que el maestro había partido y que ellos iban a quedar allá, y que simplemente les había quedado grabado en su corazón y en su mente todas las cosas que habían vivido con el gran Salvador. Pero lo que no sabían ellos es que ellos iban a ser reconocidos en todo el mundo a través de su palabra. Ya se iba a imaginar todo lo que el apóstol Pedro iba a alcanzar después de esto. Bueno, les dice: vamos a pescar. Lo mismo cuando en la parte el santo varón Tomás van donde Lázaro, que ya estaba muerto, y dice: vayamos, sí, también a llorar con ellos. Lo que no sabía él es que el más gran maestro lo iba a resucitar y iba a ser testigo del poder de Dios. Sí, él le dijo: vayamos también a llorar, que vamos a enterrarlo, y lo que había un poquito más bajito, por lo que yo alzo a veces la voz. Entonces miramos lo mismo, fueron a pescar. ¿Había algo malo en eso? No, simplemente vayamos a pescar. Volver a la vida de antes. ¿Qué hacían ellos antes? ¿Eran qué? Pescadores. Pero el Señor les había prometido, eso yo creo que retalió en la mente de ellos. El Señor les prometió que ya no sería, más que todo al apóstol Pedro, ya no seréis pescador. Pero él volvió, vea que volvió en un instante a volver a hacer lo mismo. No, ya no serás pescador común y corriente, serás pescador de hombres para la gloria del Señor. Y hubo un momento de circunstancias que él flaqueó, vea, volvió a pescar. Ahora, nos dice la palabra más adelante, vamos a ver. Y decirle: Simón, voy a pescar, decirle: vamos nosotros también, como con esa tristeza, vamos. Y fueron y subieron en la barca aquella noche y no cogieron nada. Imagínense, toda la noche y no cogieron ni un pescado. Más tristeza todavía. Tras del hecho que venían con esa amargura de todo lo que les mencioné, no pescaron nada esa noche. ¿A usted no les ha pasado? Ay, no me salió nada en mi vida, hoy no me funcionó nada. Y tras del hecho mi mujer llegó a mi casa y más cantaleta y dele. No, hay que alzar en esos momentos el poder y la demostración de Dios. O le pasa lo contrario a las mujeres tampoco, los hombres tampoco nos salvamos. Mujeres les toca hacer un poco de cosas y nosotros también llegamos a exigir. ¿Sí? Entonces, y venía la mañana, ¿sí ve? Que siempre nos habla de un amanecer. El Señor Jesús se puso a la ribera, mas los discípulos no entendieron que era el Señor Jesús. ¿Por qué? Más de uno no, porque ustedes no se preguntan por qué no le conocieron. Amén, eso puede ser una de las maravillas. Vino en otra forma. Pero también debido a su amargura, a su tristeza, no lo vieron. Simplemente debido a la dificultad. Entonces ellos veían en una ribera ¿a quién? Al Señor Jesús, que no sabía que era Él. Y en el lado contrario el Señor Jesús los veía
y veía un poco de hombres tristes, desesperados, angustiados. Y yo creo que el Señor Jesús, ay Dios mío, ¿hasta cuándo? Sí, porque el Señor Jesús los miró simplemente allá, ¿cómo es esto? Pero es hermoso el Señor, vamos a ver por qué. Y díjoles, mozos, ¿tenéis algo que comer? Y respondieron, no, porque no habían pescado nada. Y Él les dice, echad la red a la mano derecha del barco y hallaréis. Yo creo que cuando les dijo esa orden, yo creo que en los pensamientos de Él, pues no hemos pescado toda la noche, así vamos a echar otra vez la red. No lo dice la palabra, pero yo me imagino que imaginen el cansancio. Entonces nos dice cuando nos pasan los infortunios de la vida, ore. Ya llevo un esto y me dice que siga orando. Que vaya que va a conseguir trabajo, le dice una persona que fue utilizada, que va a conseguir trabajo. Que ya me he pasado como 100 hojas de vida, ahora sí le va a hacer caso a él. ¿Sí ve? ¿Sí ve cómo son las cosas de la vida? Entonces, ellos allá con su angustia, el Señor apenas mirándolo, apenas desde lejos. Bueno. Entonces, les preguntó que si tenían algo de comer. Y les dijo que no. Y les dice, ahora yo investigué, creo si no estoy mal, los pescadores siempre no pescan al lado de la barca, sino en una punta. Yo creo que ellos dirían también, pero nos dice que lo echa al centro, ni sabrá pescar, ni siquiera me está diciendo. No lo dice, pero me imagino que así lo dice, porque la mejor forma de pescar siempre es a las puntas, ¿sí? Tenemos que investigar todo, mientras a ustedes también toca aprender de muchas cosas, profesiones que nosotros no conocemos. Entonces echaron y fueron obedientes. Vean lo maravilloso que es el Altísimo Dios. Que le dijeron, yo creo que de pronto hasta renegaron en su mente, pero lo hicieron, obedecieron al llamado del Altísimo Dios. Cuando uno está en el Espíritu, ve muchas cosas, y eso es lo que le pasó al apóstol Juan, y vamos a ver por qué. Les dice, entonces aquel discípulo a cual amaba el Señor Jesús, dijo a Pedro. ¿Quién es el discípulo que amaba al Señor Jesús? Él lo dice, pero no en forma de gracia, él lo hace por humildad, para no mencionarse él. Porque qué tal en la carta uno mencionarse a sí mismo, pues no tiene sentido. Entonces, ¿qué le dijo? Entonces aquel discípulo al cual amaba el Señor Jesús dijo a Pedro, el Señor es. El apóstol Pedro no lo había conocido, pero el apóstol Juan cuando lo vio que era él. Pero vea la diferencia, el apóstol Juan se quedó ahí, pero el apóstol Pedro ¿qué hizo? Se ciñó, o sea que él estaba medio desnudo y por la reverencia y el respeto que le tenía al maestro, él volvió y se puso sus vestiduras y se botó, no esperó que la barca llegara, era tanto el amor y la pasión que tenía por el Señor que no aguantó sino se fue nadando y llegó primero que ellos. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho eso? Lo mismo que pasó en la barca, él se bajó y fue el primero. Y el primero que se botó para ver al Señor, yo creo que esa ansia de verlo, esas ganas de volver a verlo a él no le importó. Él nadó, no le importó si el agua estaba fría, si la distancia estaba corta. Él simplemente fue y llegó. Ustedes cómo se preguntarán, ¿cómo va a llegar primero que la barca? Por más que yo sepa, el Señor cuando Él ve nuestra pasión y nuestra entrega, Él respalda y nos reviste de un poder de lo alto, porque Él respalda todas esas maravillas. Ahora, vayamos allá a los Salmos 126, al Salmo 126, 2 al 5. Se lo repito, Salmo 126, del 2 al 5. Qué maravillosa es tu palabra, Señor. Que ya se confirma de principio a fin, de un testigo al otro. Y nos dice, del 2 al 6. Entonces nuestra boca se hinchará de risa. Como dice el coro, ¿no? ¿Se han escuchado ese? Mi boca se llena de risa, mis labios de ala. Bueno, entonces dirán las naciones. Y eso está escrito, vea, es un coro que está escrito. Entonces dirá la gente, grandes cosas ha hecho el Señor Dios Altísimo con esto. ¿Ustedes creen que la gente, más, como dice la palabra, más ignorados de muchos, más conocidos de todos?
Y en el trabajo me ha dicho, todo el mundo me conoce allá que soy creyente. Y todo el mundo sabe que lo que yo he ganado, Él me lo ha dado. Y entonces ellos van a saber que lo que ha hecho el Señor en nosotros es formidable, es grande. Grandes cosas ha hecho el Señor Jehová con nosotros. ¿Estaremos qué? ¿Tristes? Porque a todos nos ven así. No, sí, hay momentos en la vida que, pues sí, pero es que a todo momento, gracia y paz, amados. No, por eso dice el apóstol Pedro, gozosos, gozosos siempre. Yo creo que hasta con los azotes ellos eran felices. En la cárcel cantaban coros. Imagínense latigueado uno, cansado sin comer. Uno medio aguanta hambre y eso no permite que le hable nadie a uno. ¿Sí o no? Es que no hemos asado, ¿usted no entiende? Imagínese latigueado, con hambre, perseguido, con esperanza hasta de pronto que ni iba a salir vivo. Lo que le pasó al apóstol Jonás cuando lo criticamos, decirle, pero sí, tan cobarde el profeta Jonás. Sí, allá no le iban a atender un cartel de bienvenido, profeta. Allá lo estaban esperando para matarlo. Esa gente era terrible, esa gente era mala, perversa. Mataba a sus enemigos de una forma tremenda. Él tenía miedo. Él no se lo dijo, pero me imagino el miedo que tenía. Imagine, y con el mensaje, no le decía, sí, van a ser salvos. No, le decía, de aquí a 2 o 3 días Nínive, ¿qué? Será destruido. Pero cuando el Señor respalda su obra, Él da. Y con solo 3 palabritas, el primero que se vistió de saco y ceniza, ¿quién fue? El rey. Y de ahí para abajo. Amén. Porque el Señor siempre envía a cosas maravillosas, a maravillas. Haz volver nuestra cautividad, oh Señor Dios Altísimo, como los arroyos del austro, los que sembraron con lágrimas, con regocijo. ¿Qué? Lo que has llorado, lo que has pasado, lo que has sufrido, lo vamos a recoger ¿en qué? En alegría, en gozo, en alegría. Todas las vivencias que ustedes han vivido no son en vano, es para perfeccionar nuestra personalidad. Amén. Pero hay momentos en la vida que nos pasa como nos pasó al apóstol, no pescamos nada, vienen las tormentas, las dificultades y nada. Pero lo que no sabían ellos, al amanecer el Señor Jesús se les presentó ahí en esa ribera de la playa. No se dieron cuenta que era Él, que era difícil reconocerlo, como le había dicho, por la tristeza. Pero a mí me encanta esta palabra que está escrita en el libro de los Proverbios, que la hemos mencionado y de pronto ya la sabemos, yo creo que el 100% de los que estamos aquí. Nos dice en Proverbios 4:18, mas la senda de los justos, ¿qué dice? Es como la luz de la aurora. Entonces, ustedes no se han puesto cuando son las 5 de la mañana, que está entre medio oscuro y claro, y entonces uno dice, ya va a amanecer. Y entonces uno dice, Señor, ya me tienes preparado mi galardón. Ya va a amanecer, ya va a pasar las cosas que hemos pasado. Ya casi va a llegar mi recompensa, pero eso tiene que haber un sacrificio de por medio. Ya va a amanecer. Yo creo que los apóstoles cuando pescaron ya quería que amaneciera, ya estaba amaneciendo. Amén. Entonces nos dice que es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día ¿qué? O sea que sí nos habla de una perfección en Cristo Jesús. No como lo hayamos alcanzado, sino proseguimos ¿a qué? Al blanco. A ver si alcanzamos para lo cual fuimos alcanzados. Ahora dígame alguien, ¿para qué fuimos alcanzados? Para ser santos, para ser limpios, para ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. Bástale cada día su afán. Entonces, cuando dice esta maravilla, téngale paciencia al de al pie. Téngase paciencia usted mismo. Es que no he podido vencer este mal genio. Yo tengo que saber que yo tengo otro nuevo día gracias a su misericordia y que puedo vencer ese mal carácter que tenemos algunos. Sí, de pronto a ti no te saque el mal genio de pronto de una cosa, pero otra sí te saca de tu lugar. Manejando, yo qué sé. O porque lo mismo que decía, de pronto has aguantado hambre y nadie quiere que te dirija la palabra. Y en otras cosas sí, que no vale la pena salirse de su lugar. Amén. Bueno, ahora ya vamos a finalizar.
¿Qué hizo el apóstol Pedro después de haber visto al Señor Jesús y resucitado? ¿Y qué le dice en una parte? ¿Qué le dice? Pedro, ¿me amas? ¿Qué le dijo? ¿Qué dice? Cada uno tenemos ovejas. Mi amado Daniel no tiene hijos hasta el momento, pero tiene a su esposa. Tiene una oveja ahí al pie. Mi santo amado Samuel tiene a otras 3 personas y así sucesivamente nosotros tenemos. Apacienta mis corderos. Y vuelve y le repite, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Y hasta que le llegó la 3.ª vez y él se entristeció. Tú sabes que te amo. Pero el Señor nos deja una gran comisión que dice, apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. No hay otro llamado, no hay algo más hermoso que estar pendiente de otra persona. Vea, al Señor no le agrada tanto durar 3 horas arrodillados. Él nos pide un orden en la oración. ¿Qué es? Alabar su nombre, darle gracias y pedir por los demás. No por uno mismo. Porque esa es la oración que traspasa los cielos. Puede ser que yo no conozca a una persona, pero oro por ella. Vea, me llegaron un mensaje de mi esposa que hubo unos niños en la pandemia que quedaron huérfanos. Yo no los he soltado de la oración a esos muchachos. No los conozco, no sé quién es, sí los he visto por el celular, fotos, videos. La familia de mi suegra los ha ayudado y mucha gente, pero yo no los suelto de la oración en ningún momento. No suelto de la oración un muchacho que está pasando momentos difíciles en la familia de mi esposa, pero yo no lo suelto de la oración. Él no me conoce muy bien, nos hemos visto solamente de pasada, pero yo oro por él. De eso se agrada el Altísimo Dios. Nos dice tanto que nos dice en el apóstol Santiago que muchos hospedaron ángeles sin saberlo. Sin saberlo. Y por eso le dice el apóstol Pedro, apacienta mis corderos. Le dejó esa gran comisión. Amén. Y una palabra fuerte al final que le dice, no se las voy a leer, pero le dice, él está celoso y bueno, ¿y este qué? Le dijo al apóstol Juan, ¿y este qué? Le habló así, y lo dice en la escritura. Dijo, a ti no te interesa, sígueme tú. Porque él le dijo que el apóstol Pedro iba a morir crucificado. Ay, no le importó eso, él no se puso a decir, él le dio celos y un celo bueno. Dice, pero este qué, pero a mí me ves prometido una crucifixión. Pero él siguió. Después de esto, el apóstol, ¿qué hizo? Caminó sobre las aguas, como ya lo han sabido. Se presentó en la transfiguración del Señor Jesús. Si se dan cuenta, voy a mencionar unas pocas. Predica a los judíos. ¿Sí se acuerdan de esa parte? Que se convirtieron, ¿cuántos? 3,000 personas los bautizaron y se convirtieron al Señor Jesús. Vea cómo lo utilizó. Después de no haber pescado nada, ni una sola alma, ahora tenía 3,000. O sea que no se preocupen por ver este lugar lleno. Preocupémonos es por agradar lo que Él hará después en el tiempo postrero. Y Él dará que echemos la red bajo su nombre. Resucitó a Tabita. Resucitó a una niña. Fue a donde Cornelio por manifestación del Espíritu Santo. ¿Sí se acuerdan de ese pedazo? De ese gran testimonio, de este santo varón Cornelio. Y él fue privilegiado y le dijo, ve. Me imagino ese temor que le golpearon a la puerta. Oiga, Pedro, lo necesita un romano. Imagínese. Mínimo pensó que lo iban a asesinar o algo. No, él simplemente ve y haz esto. Y toda la familia de Cornelio se salvó y creyó en él. Fue puesto en libertad por un ángel. Estuvo preso. Y por la obra del Espíritu Santo. Imagínense salir de una cárcel. Y en ese tiempo que no permitían. Pero no, el Señor hizo su obra. Testifica acerca del apóstol Pablo. Su partida es predicha. El Señor dicen en las cartas de los que han escudriñado, que dice que, hijitos, que ya está pronto a mi partida, que va a ser arrebatado de mi tabernáculo. Entonces le fue mostrado, pero con esa paz y esa sencillez. Consuela a los seguidores de Cristo en sus obras, en las cartas que les dice a ellos, hijitos. En todas sus cartas, imagínense con ese amor, con esa maravilla, porque él ya fue perfeccionado y ya no era ese Simón, era Pedro. ¿Cuántos queremos quedarnos en ese Simón? ¿Cuántos queremos llegar a ser ese verdadero apóstol Pedro que nos dice la palabra? Dio a conocer los deberes de las esposas.
exhorta a los ancianos a seguir en esa santidad. Y lo más grande, no muere porque nosotros no morimos, duerme dando testimonio del Señor Jesucristo. Él no solo actuó con el poder, sino con el poder y la manifestación del Espíritu Santo, y predicaron con denuedo, obrando milagros, sanidades, y que mucha gente fue convertida. Yo me atrevería a que miles, pero yo creo que fueron más. Porque si uno se pone a leer la carta del apóstol Pedro en estos instantes, sigue transformándose la gente. Así yo no predique, llega una persona y encuentra, le da esa sed de escudriñar su palabra y encuentra ese refugio. Entonces, mis santos, gracia y paz os sean multiplicadas